Varios me han preguntado sobre la exactitud de este video, así que vamos a aprender hoy cómo se miden las voces y, más importante, qué es una voz. Empecemos. Esto es efectivamente un growl, y hablando sobre el growl, los músicos cantantes clásicos suelen decir que es un ruido o un sonido porque no se produce usando las cuerdas vocales. Y esto es totalmente erróneo porque un ruido no tiene ni estructura armónica y por lo tanto no tiene tono. Y el growl, como aquí podemos ver, tiene una estructura armónica perfectamente ordenada como cualquier otra voz. Y porque tiene una estructura armónica, podemos decir exactamente qué nota es. Y esa es la única manera de medir una voz, porque para que una voz tenga tono, para que una voz tenga afinación, literalmente necesita de armónicos y un tono fundamental. Y lo mismo para las notas más bajas. ¡Sí! Si no tiene nada de esto, entonces no es una voz ni es un tono, es un sonido. Ahora, eso lo vamos a entender más adelante, pero todos estos ejemplos de growl que hay en el video, casi todos están medidos de una manera errónea. No sé cuál, pero esta es la única manera exacta de medir, mediante la estructura armónica de las voces, y esas son las notas reales que está haciendo. Y ahora vamos a entender esta confusión generalizada de que todos los sonidos tienen un tono, y esto es falso. Por ejemplo, la S. ¿Qué tono tiene la S? Bueno, la S es un sonido de aire de altas frecuencias, pero no responde a ningún tono. Es un cúmulo de miles de frecuencias que no tiene ningún tono central. Por eso es un sonido. La T. La T es un sonido percusivo que recorre todo el espectro. ¿Cuál es el tono de la T? No tiene ningún tono, es un sonido. Y por eso sería absurdo querer asignarle un tono, un La 5, un Re 10, un Sol 1000.520. Nada tiene sentido porque no tiene ninguna tonalidad. Y muchos cometen el error de escuchar cosas que son sonidos y querer asignarle mentalmente un tono. Y les va a explotar la cabeza antes de que puedan porque no todos los sonidos tienen tono. Ahora, ¿qué pasa con el fry? Bueno, el fry puro, como el de estos ejemplos, es un sonido que se produce al relajar las cuerdas hasta que choquen entre ellas libremente, lo cual produce primero este sonido quebradizo y segundo, un cúmulo normalmente de bajas frecuencias. Aquí está el sonido quebradizo del choque de las cuerdas. Y aquí está el cúmulo de bajas frecuencias. ¿Produce esto un tono, una afinación? Pues evidentemente no. Sería irrazonable, por lo tanto, asignarle cualquier nota, porque el fry en su origen es un recurso vocal atónico, o sea que no tiene tonalidad. ¿Qué tipos de fry sí tienen tonalidad? Bueno, aquí hay dos ejemplos. Ahí tenemos un ejemplo de un fry que pasa a ser un subarmónico con una estructura armónica clara y un tono claro. Ahí podemos escuchar lo que es el fry sin tono y luego cómo se convierte en el tono, que es el re2. Ese está bien colocado, es un re2 subarmónico. Y luego tenemos el fry de pecho o en inglés chest fry. Y esto es algo totalmente diferente porque se usa para extender la voz de pecho y es cuando se llega a un punto en el que empieza a sonar con un leve fry sin llegar a colocarse, porque mantiene el tono de pecho, ahí se ve toda la estructura armónica normal. Podemos escuchar el fry que se produce, sí, que esta pequeña vibración.
que suele ser un poco más inestable el tono, el chest fry, que un tono de pecho puro. Sin embargo, sigue siendo una voz de pecho con un poco de fry. Y este es un último ejemplo en donde va desde un re 3 a un la 2. ¿Por qué dice la 1? No tengo idea. Pero el punto importante es cómo está hecho este la y lo que implica. Porque esa nota va de una nota pura y se va colocando con aire hasta que se va difuminando y se va perdiendo, se va convirtiendo literalmente en aire. Y el aire no tiene tono. Junto con esa pérdida de armónicos, de estructura, se va difuminando el tono real. Y así es como pasa de ser una voz a ser un sonido aireado. Ahora bien, resumiendo todo, ¿cómo medimos una voz afinada? Bueno, para que una voz tenga tono, para que una voz sea afinada, se le puede asignar una nota, necesita tener un tono fundamental y armónicos. Si no tiene esto, no tiene tonalidad. Por lo tanto, no se le puede asignar ninguna nota. Normalmente eso pasa con los sonidos como el fry, las P, las T, las K, las S, el exceso de aire, ¿sí? Son todos sonidos que no tienen afinación. Y cuando dudamos de algo, si qué nota es o cómo medirlo, hay que mirar en el espectro. Si tiene armónicos, se puede medir qué nota es. Y si no los tiene, no tiene afinación, por lo tanto no le podemos poner cualquier afinación. Además, no le hacemos ningún favor al artista ni a los fans al distribuir información imprecisa. En este tipo de cosas que son objetivas, técnicas, habría que intentar ser más riguroso, porque si no lo que se logra en vez de informar sobre el artista es desinformar sobre el artista, y eso no puede ser bueno. A la larga va a generar confusión entre los fans, rechazo entre aquellos que entienden que se está exagerando innecesariamente a alguien que realmente no necesita ser exagerado, porque ya es suficientemente bueno como es. Espero que este video haya servido para informar sobre cómo se mide realmente, qué es un sonido, qué no lo es, qué es un tono y todo este tipo de cosas que pueden consultarme otras dudas en los comentarios. Por el momento, espero que les haya servido y nos veremos en algún otro video. Sayonara. Sayonara, goodbye, chao. Adiós, adiós, adiós.